estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y Jesús les está hablando aquí a gente estudiosa de las escrituras y les dice, pero las escrituras hablan de mí. Wow. Pero regresamos otra vez al punto que hablamos al principio. Dios se manifestó en carne. Este es algo que me emociona porque nos lleva a pensar un poquito más. Esta sería en la primera de Timoteo 3:16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. El Mesías fue revelado en un cuerpo humano, vivificado por el Espíritu, fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo. Quizás, amados, todo esto que ha venido nos está diciendo, hay que despertar y hay que crecer. Amén. Amén, amén, hay que despertar. ¿Crecer a qué? Crecer a cumplir aquello que decimos que sabemos. Muchos le vamos a decir Señor, Señor, y quizás pudiéramos oír que diga, apartados de mí, obrador de maldad, no los conozco. Porque no es por decir Señor, es por vivir la verdad. Así Lo que es. transforma a una persona es la verdad. Y nos dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Fíjense bien, estos estudiosos sabían que la palabra producía algo. Y Jesús les está diciendo, la escritura habla de mí. Y luego en la primera de Corintios capítulo 1, verso 17, Pablo diciendo, porque el Mesías no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana, para que el mensaje de la cruz del Mesías no perdiese su eficacia. ¿Cómo lo pudiéramos poner? Bueno, en la Biblia, las Américas, pues el Mesías no me envió a bautizar, sino a esparcir la buena noticia. Ni siquiera con sabiduría y elocuencia humana, de lo contrario la cruz del Mesías no tendría validez. Ahora, esto es importante, porque el mensaje de la cruz no tiene sentido para los que están perdidos, pero es poder de Dios para nosotros los que somos salvos. Amén. Poder de Dios. Mire qué interesante. Dios se manifestó en un cuerpo físico, pero nos está diciendo el mensaje precioso de que Dios se manifestara en un cuerpo físico y fuera llevado a morir en un madero, para nosotros es poder de Dios. Bendito Porque Dios. se manifestó Dios en carne, y dentro de esa carne, de ese cuerpo físico, colgó en el madero Dios. Dios colgó en ese madero y sacrificamos al Hijo de Dios. Pensemos un poco, quien colgó en ese madero fue la deidad que descendió para tomar un cuerpo físico. Así. Otra vez, Dios estaba colgado en ese madero, siendo juzgado y acusado por los pecados de nosotros. Él cargó en nosotros el peso del pecado. El pecado del mundo lo cargó en ese madero. ¿Y sabe por qué? Porque para eso vino. El Hijo del Hombre, la deidad de Dios, Dios que descendió en un cuerpo físico, vino para poder llevar a cabo que fuera algo poderoso al humano. El mensaje de la cruz. Así El es. mensaje del sacrificio en ese madero. El mensajero de ese madero que colgó ahí. Bendito Dios. Traía un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios, he aquí, consumado es. Dios te ha perdonado. Así es, lo recibo. Dios te ha amado. Y nos dice ya proféticamente lo que hemos estado hablando, nos dice, el mundo entero creyó en Él. Los ángeles, yo no sé si alcanzamos a captar esto, pero los ángeles vieron la transformación de la divinidad enorme, grandeza de Dios, en un cuerpo físico
limitado, Ujú. muy limitado. La grandeza ilimitada de Dios, la supremacía de Dios en un cuerpo físico, en un frasco frágil. Así es. Y cuando ven que ese frasco frágil es colgado en un madero y azotado, cuando la supremacía y el reinado, la majestuosidad estaba dentro de ese frasco y no la dejaba salir, la decisión de aquel que dijo, quiero pagar el precio total. Santo. Cuando la deidad se encerró ahí por decisión propia y todo el castigo y la maldad caen sobre esa persona, nos dice unas frases que para mí son muy importantes. Colgado en ese madero, nuestro Mesías dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos dice que tinieblas cubrió la tierra. Mm. Tinieblas cubrió la tierra porque pasó algo impresionante. Yo creo esta es mi percepción. Se desprende por un instante la deidad, la divinidad, y tener que cargar el pecado voluntariamente, no por obligación, no por castigo, no Por porque amor. merecía eso, sino voluntariamente por amor a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y cuando carga todo eso, Dios se manifestó en carne para ir al madero y pagar el precio, y sangre inocente fue derramada. Y por eso es que ahora todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, porque compró la divinidad otra vez. Y fíjense bien, mi percepción también, regresa un nuevo Génesis a la tierra. Así es. ¿Por qué? Porque sangre inocente fue derramada en ese madero. Y al ser sangre inocente, pura, sin mancha, sin contaminación, pagó el precio por toda la maldad, todo el pecado, toda la enfermedad. Y ahora el que cree en Él no se pierde, sino que tiene la vida eterna, porque un precio enorme fue pagado. Ahora, si vemos de esa manera, entonces sí, tiene sentido. Primera de Corintios 1, 17 y 18, pues el Mesías no me envió a bautizar, sino a esparcir la buena noticia. Y ni siquiera con sabiduría o elocuencia humana. De lo contrario, la cruz del Mesías no tendría validez. Porque el mensaje de la cruz no tiene sentido para los que están perdidos. Pero es poder de Dios para nosotros que somos salvos. Así es, amén. Ahora, pensando de esto, qué interesante. En la tercera de Juan, en el verso 4, tercera de Juan, verso 4, en la palabra de Dios para todos, dice, lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Wow, bendito Dios. Lo que más me alegra es que mis hijos vivan conforme a la verdad. Esto es el corazón de Dios. Pero ¿qué verdad? Porque hay muchas verdades. No, la verdad es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Jesús, sus últimas oraciones en el Evangelio de San Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos, guárdalos santos. Tu palabra es verdad. Y en la traducción lenguaje actual, nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Ya vimos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien, y nos dice que la escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Hoy quizás, amados, tengamos la gran oportunidad de establecer el reino de Dios o dejarlo ir. De establecer la palabra de Dios viva y eficaz en nuestro corazón o dejar ir nuestra oportunidad. Hoy en estos tiempos
podemos ser fieles en aquello que sabemos que debemos ser fieles. Constantes en aquello que sabemos que debemos ser constantes. Responsables en aquello que tenemos responsabilidades que hacer. Confiables en aquello que las personas confían que seamos ya confiables. Sí. En agarrar el ánimo de Dios por la palabra y establecerlo en nuestro corazón y decir, espérame, alguien pagó un precio muy elevado por mí, aunque yo piense que no lo valgo, pero él pensó que sí lo valía. Entonces, tomemos la decisión de hoy pararnos firmes en la verdad, la palabra de Dios, y decir, tu verdad, Dios, la palabra que nos enseñaste es como tu Hijo, andaré en ella, caminaré en ella, estableceré como fundamento sólido en mi vida y caminaré en ella. Si nosotros lo hacemos de esta manera, la misma palabra nos va a ir llevando de gloria en gloria, de fe en fe, y transformará nuestra vida al punto donde lleguemos a ser a imagen y semejanza de aquel que nos llamó, nos salvó y nos redimió. Santifícalos en tu verdad.